Inverencial, Paz inverencial, maestro. Poder 13. Bienvenido, maestro. Antes de preguntaros cómo fue en vuestro ejercicio, es indispensable que os vuelva a llamar la atención por la falta de solidaridad que tenéis hacia vuestros compañeros. Para comenzar el ejercicio, debéis poneros de acuerdo si vais a empezar en un momento o en otro, más temprano o más tarde, no unos haciendo algo, otros haciendo otra cosa y desconectados entre ustedes como si no fueran un grupo. Si van a empezar pronto, entonces hablen para empezar pronto. Si vais a postergar por alguna razón, entonces habladlo, poned una hora entre todos y que a esa hora todos acudáis. No unos por allá y otros por acá, como si no fuerais un grupo, como si cada uno viniera en plan individual y no conociera a los otros. De igual modo, os he estado observando en todos los ejercicios, incluido este, y así como hay unos muy colaboradores a ayudar a los otros compañeros, hay algunos que se olvidan de que si lo pudieron hacer fue porque otros les ayudaron y se desentienden por completo de colaborarle a otros. Asimismo, si sois un grupo, no debéis empezar a recoger, a cerrar el ejercicio hasta que todos no hayáis terminado. Pero mientras unos estaban trabajando, otros estaban más preocupados por irse que por colaborar si era necesario con los compañeros que aún estaban haciendo el ejercicio. Os falta más unidad y que todos estéis pensando en ayudaros entre todos, no unas cuantas personas siempre colaborándole a todo el mundo y otros siempre como parásitos, nada más esperando que otros hagan por ellos y sin colaborar nada. Más atención con eso. Recordáis que sois un grupo, que no venís aquí como individuos, que sois un grupo que pidió estar juntos y que para que los ejercicios salgan se requiere la colaboración y el trabajo de todos. No que dejéis siempre a los mismos, que esos ayuden y desentenderos. Es claro Sí, que en los próximos ejercicios haya más colaboración, no siempre de los mismos 4 o 5 que están pendientes de todos, sino que todos os ayudéis a todos. ¿De acuerdo? No es la primera vez que os tengo que decir lo mismo. Y hasta que el último no termine, el ejercicio no termina. No os podéis desentender. Ahora que ya habéis escuchado esto, ¿cómo os sentisteis durante vuestro ejercicio? Personalmente me fue muy difícil concentrarme, porque hubo un momento en el que empecé con la niñez hacia la etapa más adulta. Y en la niñez encontré muy poco, y en eso, como estaba en cortos, había muchos zancudos, y me impidió de pronto concentrarme mucho. Yo sí tengo como la idea de volverlo a hacer de nuevo, si sea solo, porque siento que no hice todo lo que debía haber hecho. Ahora que ya conocéis el ejercicio, lo podéis hacer las veces que consideréis prudente. En cada ejercicio, al repetirlo, puede que encontréis partes diferentes de vuestra sombra. Maestro, cuando, por ejemplo, hay una vivencia y esa vivencia se ha repetido, ¿la hago una sola vez o se repite en cada vivencia? O sea, que son muy similares. Si son similares, alimentan a la sombra de la misma forma. Trayendo a la conciencia una, debería salir a la conciencia la otra. Pero si con la primera no es suficiente, pasada la segunda, a ver si entre las dos encontráis la causa. Haciendo el ejercicio, reflexioné que uno en vuestra vida es más lo que uno es el día por hacer que lo que hace, ¿sí? Hay pequeñitas cosas que uno quizás le gustaría hacerla, ¿sí o no? Y el mero hecho de que, como de pensamiento, entonces uno vive alimentando esa sombra prácticamente a diario.
muchísimo más que lo que uno practica. Es más lo que dejáis pasar que lo que hacéis. Por eso la mayoría de personas muere sin haber comprendido su misión o haber hecho lo que venía a hacer, porque fue más el tiempo que perdió que el tiempo que vivió. En caso específico, cuando arranqué a hacer el ejercicio, pues empecé a encontrar como a descartar rápido ciertas etapas de vida, porque en el proceso como de meditación o de enfoque, arranqué siendo muy niño hasta mi momento actual. Y había momentos en los que pues realmente no encontraba como algo muy fijo. Pero sí habían otros momentos en los que me detenía a encontrar procesos ya muy claros y en donde sentía como si algo que estaba detrás me jalara, como advirtiéndome de que o hay que hacer o tengo que estar atento. Entonces, en ese momento identifiqué que era como la sombra, que en cierta medida también como que te advierte, como que te jala, o sea, no solamente se alimenta, sino que algunas veces también te advierte siendo parte tuya, como que también te sacude un poco. Luego, al terminar, cuando me vi, tuve la necesidad de sumergir el rostro 3 veces y encontrarlo como con el espejo. En ese momento sentí como si algo se nivelara. O sea, más que sentir que fuera tanto una fusión, como que se nivelaran fuerzas. Entonces me sentí muy equilibrado en ese proceso. Sentí como que algo hizo así. Y como que me estaba advirtiendo que habían cosas muy específicas que ya antes había meditado, que tenía que retomar y que debía o dinamizarlas, o algunas veces tomar paciencia. O sea, como toda esa contraparte frente a lo que debía hacer en ese momento, y cerré. Entonces, lo que La sentí fue sombra os muestra dónde estáis desequilibrados, lo que os falta o lo que os sobra. Por eso al ver la sombra hay un equilibrio, una armonización. ¿Algún otro desea preguntar o compartir su experiencia? Sí, yo sentía en la parte de la casa, parte de atrás, como que algo como que se abría, no sé, como un portal, como que esa sombra podría, no sé, integrarse por la parte de mi cerebro, como con mi ser, y el frío echaba hielo y yo no sentía frío, pero me produjeron una sensación era de que algo se conectaba por esta parte de atrás de mi cerebro, como con esta sombra que estaba ahí debajo. Eso fue lo que pude percibir. Pocas escenas como de algo así, como si el cerebro de esa sombra fueron como muy pocas, pero más que todo me concentraba como en eso que entraba por ese. Al entrar la energía de la sombra por el portal, estáis recuperando tu propia energía. Estáis recuperando energía perdida e integrándola de nuevo. Estáis más cerca a ser una unidad. Eso hacía cuando estaba ahí, que entonces formara parte de esa unidad. Pero me pasó algo muy gracioso, que cuando terminé fui a levantar el espejo y al echarle el agua como que le hizo un vacío y se me quebró el espejo cuando ya había terminado el ejercicio. Tiene que ver algo eso de quebrarse el espejo. El espejo quebrado es un mensaje de Selene. No debéis repetir el ejercicio en al menos un ciclo de luna completo, 28 días. Podéis trabajar con Selene para que os especifique más por qué se rompe. En 3 partes se rompió, una por la mitad y la otra mitad se rompió en 2. Básicamente, el portal se cierra y se rompe para que no sea usado en al menos un ciclo de luna. Es una advertencia de Selene. Puedes reemplazar el espejo, pero no repetir el ejercicio hasta que la luna no cumpla un ciclo. Para otra luna llena. Eso, en un principio sentí la necesidad de mucho hielo, que el agua estuviera muy fría, pues no la sentía. No le eché más hielo porque me da pena con los compañeros que pues, fuera a acabar y no fuera suficiente pues como para todos, pero sentía la necesidad de que el agua estuviera muy fría. Y me como para otra parte, pues sí tuve
como un trabajo con un momento pero muy actual, y el resto estuve fue en un sitio muy lejos de acá y muy frío, y ahí me la pasé como todo el tiempo, que era así como corto, pues no tuve una recreación de escenas así como tan, tan claras, no, sino que estuve fue como si me hubiera conectado más allá de su existencia. Eso es como lo que estuve. tomar tus registros. Tú no sacaste a la sombra, te fuiste del otro lado. Debes repetir el ejercicio a la inversa para traer la sombra hacia acá. Comiénzalo mirando al frente, trae la sombra. No sé por qué te dio ese resultado, pero es una experiencia y es un aprendizaje. Usaste el portal no hacia acá, sino hacia allá, en sentido contrario. Es una experiencia muy particular, pero está bien que haya sido así. No trajiste la sombra, sino que cruzaste tú el portal. Y eso fue lo que sentí. Maestro, por primera vez hago un ejercicio totalmente con mis ojos abiertos. Aunque Selene no estaba clara, había mucha nube, la ubicaba, sabía dónde estaba. Y todo el tiempo estuve con los ojos abiertos y recreaba todo lo que estaba pasando, y la sombra era como muy enérgica, como muy puntual en las cosas que yo había dejado de hacer, era muy puntual, entonces casi que reprochando. ¿Sí? Bueno, no fueron muchas las cosas, en la parte de la infancia no encontré más de la adolescencia y luego ya en el proceso adulto. Bueno, cuando ya me tocó la parte de abrir los ojos en el agua, resulta de que no sé si era que el agua tenía arena, me ardían mucho los ojos. Entonces traté de meter nariz y boca y fijarme porque se veía claramente el reflejo en el espejo, se veía muy claro. Entonces veía, esta parte era la sombra y yo estaba al otro lado, ¿sí? Pero también veía como mucha seriedad, como muy seria la sombra. Y ya terminé el ejercicio, muy agradable, la lluvia en la cara, me gustó mucho y me parece una experiencia muy bonita. Qué bueno que hayas visto a tu sombra y hayas integrado esa seriedad y ese reproche. En mi caso particular, todo estuvo muy normal o muy tranquilo durante todo el ejercicio, pero al final, cuando me levanté, cuando lo finalicé, demasiado mareado, borracho completamente. Tuve que ir a coger un imán y sentarme mucho rato porque era como si me fuera a caer. Eso indica que tu vida ha sido demasiado estable, demasiado sobre bases fijas y normales, que vuestra sombra os reclama moverse, tambalearse, probar cosas sin pensar, sin medir, cosas sin bases, sin fundamentos, solo por el hecho de hacerlas. La sombra se tambalea porque el yo es demasiado fijo, demasiado estable. Entonces la sombra es su contraparte. Maestro, pude conectarme con Selene, miré la cuestión plateada alrededor, o sea,
me empecé a conectar con frustraciones, tanto materiales como espirituales en mi vida, y pude ver, por ejemplo, cosas que quise ser o hacer en algún momento de mi vida, en mi niñez o más joven, y de pronto por desviarme por lo material o por un deseo, ya sea de ver otras cosas, o facilismo o pereza o muchas cosas, pude ver que había dejado esos caminos, y, y me volví a encontrar con ciertas cosas que nunca había vuelto a reflexionar. Entonces, llego a un punto que reflexiono tanto del perdón como de culpa de no haber hecho aquel acto que pensé bueno sobre alguien, sobre una persona, sobre la sociedad, sobre un amigo, sobre una familiar, que no se hizo, y lo pensé, en algún momento quedó reprimido y se fue a esa sombra. Luego recojo todo eso, culpas, digámoslo así, rencores, no perdones, querer hacerlo y no hacerlo, entonces se va a la sombra y quedan ahí guardados. Cuando me volteo y me miro, hago toda una retrospectiva ya viéndome como la sombra, y veo la sombra porque estaba alumbrando así no hubiera luna, hubiese luna, y me veo que mi rumbo cambió de una otra manera, ya sea por cuestiones materiales, por cuestiones también espirituales, y que inclusive por eso estoy aquí, porque veo que una de esos rumbos y que lo que me trajo fue acá a este círculo, o al trabajo que tengo que hacer interiormente, y me fue a parar, y inmediatamente fue un mareo tremendo, que eso lo que estábamos comentando con de Novillo, que nos dio lo mismo. Casi me dan ganas de vomitar. Estaba mal, y como se pararon todos y yo era el último porque yo me quedé vigilando los tiempos, de una otra manera no me dejaron estabilizarme, porque inclusive se puso a llover y todos ya como que agarraron a hacer hacia el cierre de la apertura del ejercicio, y no se dieron cuenta que yo estaba ahí ya un poco mal, y de una otra manera me sentí pues un poco aislado por el afán de algunos compañeros, y me sentí muy mareado. Realmente eso fue lo que encontré. Alcancé a ver la sombra en el espejo y me entendía como el que no había hecho, el que no había dicho, y me di cuenta de muchas cosas que no he logrado. Es bueno que hayáis traído ese conocimiento de la sombra. Respecto al mareo, ya sabéis lo que significa. Respecto a los tiempos, habéis notado que nunca os digo con anticipación cuánto tiempo tomará el ejercicio, porque donde os lo dijera, ya estaríais programando compromisos 1 o 2 horas más adelante. Por eso no os digo para que tengáis que agendar todo el día o toda la noche. Sin embargo, seguís desesperados con el tiempo, acosáis demasiado y muchas veces no disfrutáis la vivencia por estar pensando en el tiempo. Maestro, todavía me siento agotado. Siento que todavía como que no regreso. Siento mareo. El mareo ya sabéis qué significa. El embotamiento, si os sentís lleno, es porque vuestro yo, la luz, se la pasa muy vacío y la sombra está cargada. Lo que estáis sintiendo ahora es lo que siente vuestra sombra. No intentéis detener el mareo ni el embotamiento, sino saber por qué. ¿Qué es lo que estáis cargando? ¿Qué es lo que os embota? ¿Qué es lo que no os deja estar estables? ¿Qué es ese algo que sobra o que falta? Recordad que ahora sois la sombra, en mayor o menor grado. Maestro, lo único que siento como raro durante todo el proceso es que cuando se abre el portal siento una cantidad de burbujas. Entonces no supe si fueron burbujas pues como de aire o si fue una sensación,
pero sentí que salía como una cantidad de burbujas, y eso fue solamente al principio cuando se abre pues el portal. Y al finalizar pues cuando se hace todo el proceso, al finalizar cuando veo la sombra me siento como muy, ya como algo muy rico, como reconociendo la huella, reconociéndome a mí, pues como una aceptación como agradable. Ustedes no supe lo de la burbuja, si fue al meter el cabello o si es algo especial, no sé. Es vuestra propia energía la que se mueve y reacciona con el portal. Qué bueno que no haya